Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desde el Pie. Seguimos con este formato virtual en el cual estamos haciendo las entrevistas vía web. Porque bueno, estamos intentando extremar los cuidados en relación con la situación sanitaria y por eso también es que el conductor habitual, Marcelo Nocetti, sigue resguardándose para evitar cualquier inconveniente de salud. Y lo que quería anticipar a modo de introducción tiene que ver con una palabra que se me venía, ¿no? cuando pensaba en el programa, y es la palabra deuda. Y lo que quería preguntar o compartir es esto de cuando escuchamos la palabra deuda, probablemente se nos venga la deuda externa, probablemente se nos venga el FMI, los bonistas, los fondos buitre, pero me parece que no es necesario abrir tanto el lente y que muy cerquita, acá nomás, a la vuelta de la esquina, tenemos las deudas internas, aquellas postergadas, aquellas deudas prometidas, aquellas deudas que por ahora siguen brillando por su ausencia y tiene que ver concretamente con las cuestiones laborales, con las condiciones de trabajo de un amplio abanico, de un amplio sector o de amplios sectores. Y es por eso que el programa pasado estuvimos focalizando específicamente en materia de educación y es por eso que cada vez que podemos lo hacemos con el gremio que nos parece que está en estas condiciones de precarización, pero al mismo tiempo obviamente de lucha y de organización colectiva. Por eso es que el programa de hoy lo vamos a dedicar a la salud, concretamente al personal de la salud que viene trabajando de forma tan intensa desde hace muchísimos meses, pero que no solo viene trabajando de forma intensa en la pandemia, sino fuera de la pandemia, ¿no? Esta cuestión también de discutir el concepto de esenciales, estos trabajadores y trabajadoras que son denominados de esta manera, ¿no? Tan particular, esenciales, como si pasada la pandemia o previo a la pandemia no lo fueran. Entonces, por eso es que queremos hacer foco en este caso en el tema de la salud. Y si les parece, entonces vamos a presentar a quienes hacen posible que este programa salga al aire y entonces sí, ya presentamos al invitado. Dale. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y ahora sí, ¿no? Lo que anticipábamos, nuestro invitado, que aprovechamos y lo saludamos al aire, es Diego Ainzoaín. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias a vos. Diego Ainzoaín es presidente de Cyprus y quería, a modo introductorio, preguntarte qué cantidad aproximada de afiliados y afiliadas tiene Cyprus y qué ramas de trabajo representan. Recordamos, esta sigla Cyprus tiene que ver con el Sindicato de Profesionales de Universitarios de la Salud, ¿no? Sí, es así, es un sindicato de profesionales universitarios de la sanidad, es el caso de la sigla nuestra, y nosotros representamos a todos los profesionales de la salud que trabajan principalmente en el sistema de salud provincial, en los centros de salud y hospitales provinciales de Santa Fe. También, bueno, hay algún grupo de compañeros que trabajan en el sistema de salud privada, pero sobre todo en el sistema público de salud, un sistema de salud que hoy tiene más o menos alrededor de 8.000 profesionales de todas las especialidades, médicos y médicas, trabajadores sociales,
odontólogas, fonoaudiólogas, es decir, más de 20 profesiones que hoy hacen posible o cuidan a más del 35% de la población que no tiene, digamos, otra cobertura como una obra social o una prepaga. Y en este caso nosotros tenemos alrededor de 2.500 afiliados dentro de este sistema. Es una cosa interesante también porque somos 2 gremios los que participamos de la paritaria de salud de la provincia y prácticamente entre los dos sumamos un poco más del 50% del total de trabajadores y profesionales de la salud, o sea que hay un grado de sindicalización importante, ¿no? En la historia de los trabajadores de la salud, la sindicalización ha ido aumentando, o sea que se ha rotado de un paradigma en la cual los profesionales de la salud tenían un rol más liberal de la profesión o se pensaba en eso, a una aceptación más concreta de que hoy somos igual que el resto de los trabajadores, tenemos malas condiciones de trabajo, en muchos casos muy pagos, y en eso la necesidad obviamente de organización y de participación para modificar nuestras condiciones de trabajo y en general la realidad del sistema público. Está claro, yo te cuento que lo que estábamos viendo eran imágenes del año pasado, cuando ustedes hicieron ese, entre comillas, lo ponían festejo de la precarización, cuando hicieron esa intervención con payaso, circo, clown y demás. Bueno, ¿no? Con obviamente esta ironía, como una forma también de interpelar, porque, bueno, obviamente nada para festejar. Y de ese año pasado a hoy quería preguntarte esta cuestión. Vos hace un ratito decías la palabra paritaria y tengo entendido que ustedes vienen denunciando una situación de incumplimiento con algunos puntos del acuerdo paritario vigente. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, estos puntos? Ya lo iremos desglosando, pero... Mira, nosotros no aceptamos la propuesta paritaria. En el caso nuestro, los profesionales de la salud votaron no aceptar la propuesta paritaria, sobre todo desde el punto de vista de la cuestión salarial, pero en esa paritaria, en ese ofrecimiento del gobierno, incluía algunos temas importantes, como son el pase a planta, esto que vos planteabas, que nosotros el año pasado habíamos festejado el cumpleaños que teníamos desde la última vez que había habido una titularización de profesionales. En la paritaria contemplaba la creación de los cargos necesarios para que cientos de médicos y médicas y bueno, odontólogos, odontólogas, todas las profesiones que hoy sostienen muchos de los lugares de atención, ¿no? Si vos vas a la guardia de cualquiera de los hospitales provinciales de tercer nivel, el Hospital Centenario, el Baigorria, el provincial de Zona Norte, hoy seguramente te va a tocar que te atienda un compañero o una compañera que está precarizado. Precarizado nosotros le decimos que tiene un monotributo, hoy ya hace en algunos casos 6 o 7 años están en esas condiciones, cobran menos que un profesional de planta, no tienen derecho digamos, a los regímenes de licencia que tiene cualquier trabajador, no tienen obra social, no tienen aportes jubilatorios. Y bueno, tenía que contemplar la paritaria la creación de esos cargos y eso tiene que estar plasmado en el presupuesto que se envía a la legislatura o que se está discutiendo hoy en la legislatura. Y si bien han introducido un artículo que permitiría el uso de algún presupuesto para esta creación de cargos, todavía no hemos tenido acceso, o por lo menos todavía no han convocado una reunión paritaria para discutir las listas concretas, digamos, ¿no? Las personas de carne y hueso, que son las que sostienen el sistema de salud, que tienen que estar contempladas en ese pase a planta. Imagínate, nosotros hace 8 meses que estamos, como vos decías, en la primera línea, garantizando la atención de la pandemia nacionalmente con más de 400 trabajadores fallecidos de salud, ya digamos arriba de los 60 y 70.000 infectados, y digamos, la consigna esa y los aplausos que teníamos cuando comenzó la pandemia y que nosotros plasmábamos en la frase cuidar a los que cuidan, parece que eso ha quedado bastante en el olvido para las autoridades
Y es por eso que justamente estamos exigiendo que se cumpla, que no haya ningún trabajador en negro, que no haya ningún trabajador precarizado en el Estado provincial y sobre todo de los trabajadores sanitarios, que un colectivo que parece que mucho tiempo estuvo invisibilizado y que de repente con esta crisis sanitaria más importante de los últimos 100 años salió a la luz. Lo mismo que, ¿no?, todos los, digamos, cuando vimos fallecer a alguna compañera enfermera la semana pasada en el ECA, que eso que causó tanta conmoción, vos sabés que esos compañeros y compañeras enfermeras y enfermeros no están reconocidos ni siquiera como profesionales, no está reconocida su labor tan importante dentro del sistema de salud, como tampoco las licenciadas en bioimágenes, como tampoco algunos asistentes sociales que están trabajando en el sistema de salud, adentro de las terapias y todo, y ni siquiera se les reconoce como profesionales, no se les reconoce su título como profesionales y no se les paga acorde a eso. Por lo tanto, también son más de 600 trabajadores que están esperando que el Estado les cree un cargo como profesionales. Y bueno, eso es la principal deuda que nosotros creemos que tenemos en la paritaria, además de algunas otras que obviamente podemos charlar si a vos te parece también. Sí, claramente te estaba escuchando ahí atentamente porque pensaba esta cuestión, ¿no?, de lo que yo decía en la editorial, en la introducción, esta cuestión de la condición de trabajadores y trabajadoras esenciales. Se ve con las distintas ramas de estos sectores, donde pareciera que ponerle la etiqueta de esencial, bueno, no sé, exime de culpa y cargo con respecto a esta cuestión, ¿no?, de que decíamos también al principio de las deudas internas, ¿no?, y de que no hay que irse tan lejos para ver esas deudas palpables. Pensaba también esta cuestión que contabas con respecto concretamente a los y las enfermeras, y quería preguntarte, porque recién volviste a nombrar la palabra paritaria. Yo tengo entendido que en la paritaria no solo se discute lo salarial, claramente también son todas estas cuestiones dignas de trabajo, pero concretamente con respecto a lo salarial, ¿cuál es la situación? Porque también al principio decías no se ha aceptado. ¿Cómo es la situación con respecto entonces a lo salarial? Sí, mira, lo salarial, nosotros, el gobierno hizo un ofrecimiento que, si bien fue un poco más alto que al resto de los empleados estatales, contemplaba un aumento en promedio que iba desde un 18 a un 29%, con una media de un 25% para todo el año, cuando claramente la inflación está demostrada que va a ser un 33%. Por lo tanto, el Estado hoy ha generado una de las paritarias más bajas. En todos los niveles del Estado se ha generado una de las paritarias más bajas, y además por debajo de la inflación, con lo cual tranquilamente nosotros este año vamos a perder el 10% del poder de compra de nuestro salario, sino sueldos que venían atrasadísimos. Cuando vos o cuando cualquiera de los que está viendo hoy acá piensa que un profesional de la salud que ve con todos esos trajes puestos, que está arriesgando la vida en una sala de terapia intensiva, cuando vos te das cuenta que esa persona cobra 50.000 pesos, 55.000 pesos mensuales por el trabajo que hace, vos decís, bueno, ese es el valor que se le da a la salud pública, no porque la salud pública debe tener un valor, sino porque tiene un derecho, pero como nosotros decíamos, somos trabajadores, nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, y en ese precio que les ha puesto el gobierno es 50.000, y además que lo que ha pasado este año es que nosotros teníamos un sueldo que era muy bajo, que venía con mucho atraso, pero tenía una única característica, era que el sueldo estaba todo en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que no había cifras no remunerativas y no bonificables, que el sueldo nuestro, todo lo que nosotros cobramos iba al básico, lo cobraban los jubilados, iba para la caja de jubilaciones, iba para la obra social que no se desfinanciaba, y este año, después de muchísimos años, volvimos a tener aumentos salariales con cifras en negro, y es otra de las cuestiones que estamos pidiendo. No solo que mejoren nuestro salario, que está inclusive por debajo de la canasta básica, sino que en realidad lo mejoren en calidad, poniendo las cifras que están en negro, las blanqueen. Y el punto que también te escuchaba en relación a lo de las deudas y a las paritarias, mira,
el gobierno tiene tantas deudas para con nosotros, o por lo menos nosotros consideramos que tiene tantas deudas con nosotros como con la población, que vos sabés que no nos están otorgando las licencias, las licencias para tomarnos algunos días después de trabajar estos 8 meses. Nosotros desde marzo que nos podemos tomar no solo nuestra licencia, no podemos tomarnos un día, no podemos fluctuar de nuestros regímenes de descansos que tenemos porque la situación así lo requería. El gobierno en este momento, cuando han bajado los casos, por ejemplo en la ciudad de Rosario, tampoco nos está permitiendo tomarnos las licencias porque no están pagando los reemplazos para que sean cargos. O sea que nosotros ni siquiera podemos decir, después de todo este tiempo nos hemos ganado tomarnos nuestra licencia. Nosotros pedíamos una licencia extraordinaria, profiláctica, por el desgaste tanto físico como psíquico por el cual atraviesan muchísimos profesionales. Habíamos pedido una licencia extraordinaria. Obviamente que eso nos fue otorgado, pero tampoco la posibilidad de tomarnos, aunque sea 5 días de nuestras vacaciones, porque el gobierno no quiere poner la plata para que cuando yo me tomo una vacación alguien me reemplace en esa guardia o en esa terapia. La verdad que la deuda es infinita, sobre todo para el rol que venimos desarrollando, y creo que lo tenemos totalmente ganado, y creo que así lo reconoce obviamente la población, que siempre nos ha acompañado, y que cuando nosotros le pedimos un petitorio en el centro de salud, o cuando en un hospital en la puerta le contamos lo que nos pasa en alguna actividad, obviamente que nos respalda y nos acompaña. Sí, acá hay algo, digo, cuando te escuchaba hay algo que me parece bastante grave, ¿no? Esto que decís concretamente con respecto a las licencias, porque pienso en el agotamiento, el estrés y eso sostenido, digamos, en un periodo de tiempo tan largo. ¿Hay manera, digo, de seguir trabajando sin parar, como vos decís, sin poder despejar justamente la cabeza? Porque recién vos decías, creo que lo tenemos ganado, y me parece que justamente va bastante más allá. Digo, está ganado en todo caso en la Constitución en relación con derechos laborales, por ejemplo, el derecho al descanso, el derecho a las vacaciones. Digo, estas cuestiones concretas que incluso entiendo que tienen que ver con la salud psicofísica, con la salud mental de cada uno de los integrantes del personal de salud, digo, me parece que es algo que hay que resaltar o recalcar. Digo, vos lo contaste recién, pero me quedo pensando en esta cuestión de si los derechos hay que ganárselos 8 meses trabajando sin parar, o si en realidad el problema es mayor, la deuda es anterior, como venimos por ahí charlando. Pero digo, vos hablabas de licencia, digo, vacaciones, entonces ni hablar, ¿no? Eso es imposible. No, hasta ahora es imposible, y en realidad además estamos preocupados porque en algún momento, esperemos que no pase acá, pero el ciclo del virus, vos sabés que en otros países ha venido lo que se ha llamado la segunda ola, por lo tanto nosotros nos vamos a tener que preparar. Imagínate que con la escasez que había de terapistas, hay algunos compañeros que han estado trabajando 72 horas semanales de guardia, y ese compañero necesita sí o sí tener un descanso. Nosotros hemos tenido compañeros y compañeras con licencia, con problemas de ansiedad, digamos, hasta el 2% de los trabajadores de la salud en muchos estudios clínicos han presentado síntomas de depresión grave. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de un derecho, sino también es algo que necesita el sistema de salud en general para que nosotros podamos rendir lo que la población espera de nuestro trabajo. O sea que hoy ese también es una de las principales reivindicaciones, y no puede quedar en la idea de no poner un reemplazo, de no pagar un reemplazo, la posibilidad nuestra de tomarnos las licencias que nos corresponden, teniendo en cuenta que justamente, ¿no?, en la génesis de esos más de 300 compañeros y compañeras fallecidos y los de más de 60.000 infectados en el sistema de salud, en la génesis de eso están muchas veces las condiciones de trabajo, el pluriempleo, compañeros que entran en un trabajo, cuando salen de ese van a otro trabajo, todo por los bajos salarios y los bajos aranceles,
con lo cual un compañero necesita a veces 3, 4 trabajos para poder tener un nivel de vida medianamente esperado. Y eso obviamente que ha aumentado los errores, eso ha aumentado la posibilidad de estar en contacto con el virus y ha aumentado la enfermedad y ha sido una de las causas principales de la génesis de por qué han fallecido tantos sanitarios como nosotros les llamamos. Claro, porque pienso justamente esta cuestión de cómo se viene diciendo ya hace bastante que el virus, ataca más fuertemente a los sistemas inmunológicos, digamos, deprimidos. Entonces, toda esta cuestión, ¿no?, de la carga, el estrés, la ansiedad y esta saturación en términos de cantidad de horas, digamos, de corrido, esto que vos decís, guardia de 72 horas, claramente esa persona queda muy, muy expuesta a la fuerza con la que el virus va a actuar, digamos, en su organismo. Y quería preguntarte por la situación de los centros de salud. Sabemos que en la ciudad de Rosario hay centros de salud que dependen de la municipalidad y otros de la provincia, corregime si me equivoco. Hace un tiempito hicimos una entrevista, hicimos un programa con un miembro, un personal de salud de un centro municipal. Y bueno, él nos contaba la realidad, pero justamente quería aprovechar entonces esta oportunidad para preguntarte por los centros de salud que dependen de la provincia, cuál es hoy el estado de situación, siendo que se viene hablando también hace bastante del posible o la inminente saturación del sistema, ¿no? De dónde entra el personal ahí, cuál es hoy su realidad. Mirá, sí, los centros de salud es otra de las claves, obviamente, del sistema en general y en particular de la pandemia, es otros lugares que no ha descansado en ningún momento, además de las guardias y las terapias, porque además también se ha encargado de toda una tarea de poder garantizar que las personas que han padecido el COVID tenían que estar encerradas en sus casas, en los barrios más vulnerables de la ciudad y en general de las grandes ciudades de la provincia. Esos compañeros, hasta en muchos casos, han tenido que hacerse cargo de la alimentación, ¿no? Hay unas famosas 2 compañeras que han salido en la tapa del diario más importante de la ciudad, con el nombre de las chicas de las viandas, que eran las encargadas de llevar la comida a los pacientes que estaban aislados en su domicilio y no podían tener acceso a la alimentación. O sea que hay una primera cuestión, es que si nosotros de los centros de salud tuvimos que hacer esa tarea, imagínate el retiro del Estado general de los barrios, ¿no? Ni siquiera durante la cuarentena. Nosotros le pedíamos a la gente que se quede en su casa, pero muchas veces la única institución que estaba para asistirlos eran los centros de salud. No se podía, la gente en un barrio no podía hacer no se pudo hacer un documento, no pudo acceder a un montón de otras cosas. Y esos compañeros en los centros de salud no han aumentado la cantidad de personal para que hagan esas tareas, que se sumaban a las tareas habituales que tenían que hacer de control de enfermedades preexistentes. Y hoy tenemos problemas desde tener toallas de papel, desde tener papel higiénico, de tener alcohol, de tener lavandina. Ayer mismo salieron a la televisión 2 centros de salud que cerraron, productos justo por no tener papel higiénico, por no tener toallas de papel para poder secarse las manos cuando hablamos del lavado de manos, y tener a veces un potecito de lavandina, un potecito de alcohol esperando que te llegue la reposición de eso, porque si no, no podés limpiar el centro, no te podés lavar las manos, por lo tanto tenés que cerrarlo. O sea que en este punto también, y es muy crítico a nivel de los centros de salud, están con menos personal del que se necesita, con una mayor carga de trabajo o por lo menos de una reconfiguración del trabajo que están haciendo, y obviamente que todos los días con problemas de insumos más básicos para poder abrirse, con lo cual obviamente que eso está en crisis, que todos los días es noticia de un centro de salud que cierra por algo, y en eso obviamente también el llamado a las autoridades a que lo resuelvan, autoridades que en relación a salud han hecho muy poco, ¿no? Hay una cuestión, y estuvo durante este último tiempo, hubo toda una idea, una discusión en relación al botón rojo, ¿no? A esta idea de volver al aislamiento para evitar las muertes. Nosotros pensamos que en algún momento, en algunas situaciones, uno puede requerir retroceder y generar algunos cierres para evitar la cantidad de personas que mueran o que se contagien. Pero si eso no va acompañado del presupuesto para el sistema de salud, si eso no va acompañado del presupuesto que le permita a los distintos sectores soportar
lo que es la crisis económica y social que provoca la pandemia, ¿no? Previamente una crisis económica producida por los 4 últimos años de políticas públicas. Si no generamos el presupuesto necesario, y por eso nosotros estamos preocupados por lo que pasa en el presupuesto en relación a los cargos, en relación en general al presupuesto, que dicho sea de paso, para el año que viene se ha mantenido prácticamente igual y no sabemos en términos inflacionarios cuánto es la inflación que se le aplica al presupuesto en salud, porque nosotros, por algunos números que tenemos, estamos preocupados porque inclusive pensamos que es menor que la inflación proyectada por el presupuesto nacional y que se va a aumentar el presupuesto de la provincia. Así que, bueno, nada, la situación es bastante crítica también en los centros de salud. Bien, clarísimo el panorama, desolador por otra parte. Pensaba que son varios, en todo caso, los botones rojos, ¿no? No es solamente el botón rojo que habilita o no o que dicta el aislamiento, sino pienso en estas situaciones que pensaba incluso cuando contabas concretamente los cierres diarios de los centros de salud. Bueno, de alguna manera también es como el fin de la metáfora, ¿no? Porque la situación concreta que vas contando es lo literal, ¿no? O sea, no hay cuestiones higiénicas mínimas que en relación con insumos y demás que puedan sostener ese centro de salud abierto. Es un panorama complicado y ya nos quedamos sin tiempo, pero quería brevemente preguntarte por esta cuestión de la vacuna. Básicamente quería preguntarte por esta cuestión si la vacuna efectivamente se plantea como esa salvación mágica, teniendo en cuenta también esta guerra también entre laboratorios, ¿no? Y cuál es más efectivo. Prontamente creo que vamos a escuchar alguno que va a ser efectivo por arriba del 100%, no sé, digo, es una cosa medio loca, pero quería preguntarte porque tal vez en 2 palabras que me puedas decir si la vacuna también entonces tiene que ver con esta cuestión que venimos hablando en el programa, ¿no? Si la vacuna también entonces es reparar y atender esas deudas con respecto al personal de salud. Digamos. Sí, mira, creo que la vacuna es tener una vacuna o contar con una perspectiva de una vacuna me parece que es importante, más allá de los distintos grados de efectividad y más allá del negocio que nosotros sabemos que hay atrás de la vacuna o de cualquier medicamento, ¿no? La idea, inclusive esta de las distintas potencias mundiales que se disputan, como en algún momento fue la carrera a la luna, hoy parece que es la carrera por la vacuna quien la hace primero. Es muy importante, hasta que no haya una vacuna que tenga alguna mediana efectividad, nosotros vamos a tener que seguir con el mismo estado de alerta, pero bueno, es importante y nosotros la consideramos una herramienta esencial y esperamos que esté cuanto antes, ¿no? La rusa, la de Pfizer, cualquiera de las que está, va a ser muy importante tenerla. No calculamos, por lo menos lo que nosotros tenemos entendido, que ya para diciembre no va a ser una cosa que pueda ser factible. Si bien hay algunas ideas, las autoridades han estado controlando sobre todo las heladeras, la cadena de frío, o han estado preguntando y evaluando cuáles son los posibles lugares para poder acumularlas y todo en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Nosotros no lo vemos para diciembre, lo vemos más pensando en a lo mejor algunos meses posteriores a eso. Claro. Y obviamente, ¿no? Que con eso nos va a permitir bajar muchísimo los contagios, la mortalidad, y si bien no calculamos que va a ser una solución definitiva, va a ser un paliativo bastante importante. Está claro. Diego, te agradezco mucho el tiempo y la claridad y obviamente que estaremos en contacto en las próximas semanas. No, muchísimas gracias por haberte comunicado. Hasta luego. Bueno, hasta ahí entonces Diego Ainsuaín, presidente de Ciprus. Nos vemos la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana.